Voy a compartir, vamos a ver, tenemos, voy a compartir. Yo, por ejemplo, tengo una duda. En cuanto a las propuestas que uno hace, ¿debe ser base a cómo va a ser el proyecto futuro o es como si el proyecto ya estuviera ejerciendo? Porque es que si hacemos como un estudio de mercadeo, que es lo que entiendo, base a las preguntas, tendríamos que, pues, a lo menos estar más avanzados en el proyecto para hacer esa clase de encuesta. Porque, pues preguntarle a la gente sobre si les gustaría o no sería algo muy básico. Cuando uno ya tiene un producto, quizás es más fácil hacer ese tipo de encuestas. Entonces ahí es como que quedamos como qué clase de encuesta vamos a hacer. Sí, esa es algo que tienen. Lo que pasa es que nosotros no podemos, en cuanto a las encuestas, hay mucha, mucha parte teórica que debemos saltarnos nosotros en ese caso. Nosotros tenemos que ir, como se dice, rápido y formular preguntas que vayan relacionadas con el servicio o con el producto que vamos a ofrecer, pero más que el producto y el servicio, es qué solución le vamos a ofrecer a esa empresa, porque tenemos varios enfoques. Hay personas que dicen que van a crear su empresa, estudiantes, aprendices. Hay otros que dicen que van a hacerlo con una empresa, puede ser de un familiar, de un amigo, o contactaron a un empresario. Bueno, eso también. Hay personas que tienen ya una idea de emprendimiento, pero tienen celos de que conozcan su idea. Entonces yo propuse que para que no fueran individualistas, que trabajaran un proyecto que no fuera el negocio de esas personas, sino que a medida que iban avanzando con ese negocio, con su equipo de trabajo, con las 5 o 4 personas que estaban allí integradas, fueran modificando o fueran aportando a su negocio sin hablar de ese negocio, solamente que con sus compañeros dicen, bueno, vamos a trabajar un ejemplo, venta de, o una frutería, o una ensalada, o una, un sitio donde se vendan ensaladas de frutas, o algo así, o, o un almacén de ropa deportiva. Bueno, negocios hay muchos, muchos para coger, pero pues yo les decía a algunas personas que me preguntaban que empezar a crear un negocio, pues se debería hacer trabajo doble, porque es que nosotros como gestión de mercado, nosotros lo que estamos haciendo es buscar abrir oportunidades a esos negocios para que puedan comercializar sus productos y servicios. Recuerden que el proyecto de gestión de mercados está enfocado en o el proyecto formativo es comercializar productos y servicios de una empresa que ustedes van a escoger o que ustedes ya escogieron. Entonces, la cuestión es comercializar. Y para eso, pues entonces, nuestro problema de investigación dentro de esa empresa es ver cuál es la falencia que tienen ellos o qué falencia nosotros podemos encontrarle, qué debilidad podemos encontrarle, qué vacío, qué sería, qué necesidad tienen ellos para poder ampliar sus estrategias de comercialización. ¿Cómo podemos nosotros? Entonces, eso es el problema que nosotros debemos solucionar. Y de allí es que nosotros vamos a partir. De allí es que deben de partir todos los grupos. De acuerdo a la empresa que tenga, si es de productos o de servicios, buscar cómo mejorar la forma de comercializar sus productos. Y para eso pues tenemos la tecnología, porque pues como ahora con la pandemia, pues tenemos que hacer uso también de la tecnología, no solamente presencialmente, no solamente en un local, si es que es un local o si tiene la venta de ensaladas en un espacio físico, pues también hay que ver la tecnología, lo que es el internet y toda esa cuestión, es algo en lo cual nosotros también debemos ayudarnos. Y como ustedes mismos han hablado en algún momento, hacer encuestas virtuales, hacer encuestas por internet, porque pues no vamos a poder estar haciendo encuestas en la calle o presencialmente. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y vamos a ver, pues aquí yo tenía o tengo pues un documento que pues información tenemos mucho en internet. Mucho y aquí
una persona, o me preguntaban, y varios me han preguntado, ¿qué es eso de la diferencia de qué es un método, qué es una técnica y qué es un instrumento? Tiende uno a confundir esos tres conceptos en la parte de investigación. Nosotros fácilmente los podemos confundir. Si no leemos la parte teórica, los confundimos porque son fáciles de fusionarse entre ellos, lo que es un método de investigación, una técnica y un instrumento de investigación. Entonces aquí, por esta parte tengo aquí información que les podría compartir a ustedes también, donde dicen diferencias. Bueno, ¿será que ustedes aquí me están viendo la pantalla o no? ¿Será que están? Señor, sí. Sí, sí se ve. Aquí, no sé si la están viendo, o estoy compartiendo pantalla aquí, si están, hay un documento que dice diferencia entre método, técnica, instrumento y metodología de investigación. Este Señor, documento, ¿sí se está viendo? Bueno, entonces aquí, este es un documento que explica diferencias entre esos conceptos de método. Dice que método proviene del vocablo griego meta, que significa a lo largo, odos, que sería métodos, que significa camino. El método es el modo o manera de proceder o hacer algo. Técnica no es el camino, como el método, sino el arte o la manera de correr ese camino. Entonces miren cómo son conceptos que si uno no los lee teóricamente, pues entonces uno tiende a cometer el error y de confundir qué es una encuesta, cómo se hace, cómo se procede para la encuesta. Entonces, todos esos son conceptos que nos toca leer para poder tener un camino más claro. Y que esto nos va a servir no solamente para este proyecto, sino para cuando ustedes estén en la universidad, cuando ustedes, un ejemplo, estén haciendo una profesión, un ejemplo profesional en mercadeo, un ejemplo, pongámoslo. Entonces, allá también se les va a pedir esta parte de hacer una investigación. Y allá con mayor razón les van a pedir hacer, va a ser más profundo. Allá sí no vamos a poder decir que vamos a saltarnos o vamos a omitir la parte matemática en la investigación, sino que allá sí nos va a tocar que hacer investigación. Y miren que aquí dice, en esta otra pantallazo que les estoy mostrando, instrumentos de recogida de información utilizados a lo largo de la evaluación. Esto puede ser una evaluación cualquiera, pero igual también se aplica para nuestro proyecto, donde dice que la eficacia y el instrumento que se está utilizando en esta evaluación, tenemos como ejemplos encuestas online, una, entrevistas, revisión documental. Eso de revisión documental, pues puede ser en este caso virtual, digital, en internet, biblioteca del SENA, biblioteca de, bueno, todo lo que hay en internet. Observación directa, ese método posiblemente no, o ese instrumento no lo vamos a utilizar. Aquí estamos hablando de instrumentos, no métodos, sino el ejemplo de ejemplos de instrumentos. ¿Cuáles son los ejemplos de instrumentos? Los que vemos aquí en pantalla. Encuestas online, entrevistas, revisión documental y observación directa. Observación directa es ir al punto o al sitio donde hay un problema, que eso no lo vamos, posiblemente no lo apliquemos, a no ser que ustedes sí vayan al sitio donde vayan o al almacén o a la empresa o al restaurante o a la frutería o donde se vendan ensaladas de fruta. Bueno, una cantidad de negocios que hay. De pronto, si ustedes van y lo analizan, ustedes dirían, bueno, entonces sí están aplicando el instrumento de observación directa. Esa sería el ejemplo, observación directa. O si no, van a hacer una encuesta online, entonces ese sería el instrumento de una encuesta que la vamos a aplicar por internet. Esos son ejemplos de instrumentos. Ya les hablé teóricamente sobre cuál es el método y la técnica. Estos
materiales los voy a compartir con ustedes porque estos son materiales muy extensos. Aquí porque puse un ejemplo en este PDF que en este momento están viendo, en este momento les puse este ejemplo, pero hay más contenidos dentro de este documento que nos puede ir abriendo el entendimiento, nos puede ir aclarando las dudas. Y algo más que yo les voy a poner aquí es que ustedes busquen también un ejemplo de lo que es informe ejecutivo de resultados. Ustedes en Google, ustedes buscan informe ejecutivo de resultados, ejemplos, y de esa forma van a empezar a ver muchos ejemplos de esa parte para que ustedes no se queden solamente con lo que muchas veces uno como instructor supone que ustedes saben y no explica bien los ejemplos, porque uno con los ejemplos es que aterriza más todavía. Cuando le dan ejemplos, uno abre, pues ya le van saliendo más ideas y uno sabe cómo ir resolviendo el trabajo o el proyecto que uno está haciendo. Un ejemplo, si estamos con perfumes, porque hay grupos que están, cómo van a comercializar los perfumes. Otros dicen alimentos. Hay muchos proyectos aquí dentro de todas las fichas que tenemos que, que tienen situaciones diferentes, problemas diferentes o se pueden enfocar de diferente forma para comercializar. Recuerden que, como vuelvo y les repito, el proyecto de los 4 tecnólogos es el mismo, cómo comercializar productos y servicios, qué modelo de comercialización utilizamos. Y entre esos modelos está la parte del uso de las herramientas digitales, del Internet. Y ahora, como ustedes ven con lo de la pandemia, pues podemos utilizar el Internet para comercializar, porque es que eso es uno de los componentes que debemos tener en cuenta allí para poder llegar a un mercado a nivel nacional y posiblemente un nivel internacional. Otra de las preguntas que tenemos, vamos a ver aquí, voy a ver el WhatsApp, vamos a ver el WhatsApp por aquí. Había bueno, aquí Instructor, tenemos, sí, sí, la verdad nosotros vamos a ofrecer un servicio. Entonces, la verdad nosotros queríamos saber si el informe ejecutivo basado en las respuestas de la encuesta. Esa era la duda que más teníamos nosotros. sí, eso, entonces, vamos a ver aquí, porque aquí uno no se la sabe, o yo puedo decir que yo no me las sé todas, pero entonces uno se tiene que ayudar con un ejemplo. Ustedes dicen que un servicio, sí, entonces esta captura o esta entrevista que tenemos en este momento, esta explicación que tenemos ahora, es para que podamos compartir esta información con otros grupos que también están con servicios o también están con productos. Con cualquiera de los dos, tenemos que identificar que solamente es hacer una modificación en las preguntas para poder decir de que esta encuesta, si nos salió, si hicimos un ejemplo, 20 preguntas, que esas 20 preguntas sean para poder identificar cuáles son las necesidades de ese cliente y cómo podríamos ayudarlo si ese producto o servicio, en este caso un servicio, cómo podríamos nosotros ofrecer un mejor servicio para ellos o qué cambiaría de ese servicio para que lo pudiera ver útil para esa persona, para él, para ese posible cliente. Nosotros vamos a hacer una, una encuesta, pero esas preguntas también podemos buscar ejemplos en internet de cómo podríamos formular una buena pregunta, porque es que nosotros muchas veces nos inventamos las preguntas, pero esas que nos inventamos las podemos corregir con ejemplos que hay en internet de ya, un ejemplo, hay trabajos de grado universitarios donde plantean ya las preguntas y podemos
basarnos en esas preguntas también para mejorar nuestra encuesta, porque ahí queremos inventarnos y sí, no se nos ocurre qué preguntas hacerlas al cliente, ¿no? Y las hacemos, pero esas preguntas muchas veces están mal formuladas y debemos buscar también en Internet, porque esa va a ser como nuestra biblioteca. El Internet va a ser nuestra biblioteca, buscar en Internet para poder mejorar esas preguntas que muchas veces creemos que están bien formuladas, y hay que tener en cuenta la forma de hacer esas preguntas, porque muchas veces hacemos unas preguntas que no están bien enfocadas y las personas empiezan a responder cosas que no necesitamos. Y para eso, en las encuestas hay preguntas abiertas y preguntas cerradas. Las preguntas abiertas son las que la persona da su punto de vista y puede dar un punto de vista que no nos va a ayudar en el momento de hacer un análisis de esa información que hemos recolectado con esa encuesta. Tengamos en cuenta que una pregunta abierta es que le preguntamos, ¿usted qué opina de este servicio que le vamos a ofrecer? Entonces la persona puede dar una respuesta, puede escribir su respuesta a sus palabras en el formulario que usted le envían por internet, por un correo electrónico, puede ser con un formulario de Drive, de Google, o sea, allí pueden hacer su formulario. Entonces esas son las preguntas abiertas, pero esas preguntas abiertas no nos van a ayudar mucho, mientras que le preguntamos, preguntas cerradas son, un ejemplo, cuando contesta sí, no, o cuando miden un nivel de satisfacción, cuando dicen poco satisfactorio, bueno, hay unas escalas de satisfacción. Muy satisfactorio. Bueno, todas esas son preguntas ya cerradas porque la persona va a escoger una de esas opciones. Esas son preguntas cerradas, pero las abiertas son preguntas donde la persona escribe. Bueno, ¿qué me dicen? Hola. Bueno, vamos a ver que hay alguien que... Instructor, esto, la compañera que va a compartir pantalla es cuando entra. Bueno, vamos a dejar de compartir para que compartan. Listo. ¿Quién va? Camila. Es que la compañera que quiere entrar que va a compartir pantalla. Sí, pero vamos a ver que no veo. Le di permiso a Laura, pero no veo quién más. Laura, Buenos no días, veo. profe. Sí, buenos días. Laura, y se nos perdió. Se nos perdió. ¿Cuál es la otra compañera? La que está ahora. Daniela. Ah, bueno, Camila Daniela, también está Daniela. ahorita. Daniela. Es que Daniela hace por internet, profe. Sí, Entonces, nos estaba diciendo que no podía entrar por eso. sí. ¿Y Laura que nos va a compartir pantalla? Sí, sí, señor. ¿De qué es lo que le estaba diciendo Camila, profe? Pues lo que estaba escuchando era Del que informe ejecutivo. ¿De qué? el informe ejecutivo. El- Ah, sí, sí. Del proyecto, ¿sí? Todo el proyecto. Sí, el del proyecto, sí. Sí, exacto. O sea, le hablo de las encuestas, o sea, que si el ejecutivo va a hacer las respuestas de las encuestas y eso. Ah, bueno. Descargando. Y nos Ya decidieran hizo mejor las preguntas cerradas, porque daba como más que... Sí, Claro, es que en las preguntas cerradas ustedes pueden graficarlas mucho más, no, se presta para hacer la gráfica de una forma más específica, mientras que uno graficar preguntas abiertas no, porque son opiniones personales de cada uno de los encuestados, mientras que la cerrada es Ah, ok. sí, no, Profe, mire, o ese es el... sí. Bueno, estamos viendo, ¿será que puede poner más grande Pues nosotros hasta ahora ya
Señor, Que si el documento se puede poner más grande. Recuerden hacerlo la cuestión de las normas APA. La norma APA hay que tenerla en cuenta allí. pues es que Instructor, hasta ahora es lo que llevamos. Dice, esta investigación. Sí, sí, señor. Pues es que nosotros hicimos un objetivo general y los secundarios. Pero aquí, recuerden que el objetivo de la investigación, ¿no? Ustedes van a investigar, miren lo que ustedes ponen allí, es diferente a lo que se espera de, bueno, esta empresa fue, pero es que ustedes, bueno, el servicio de ustedes es algo como educativo, lee, entiende y triunfa, Sí, sí, algo así, señor. Fénix. Phonics. Esa parte, venga yo aquí, la parte de, miren que dice objetivo de la investigación, lo que piden en el foro es, el plan de recolección de la información es hacer, entonces uno con el plan de recolección de la información es definir qué es lo que vamos a investigar, vamos a investigar algo que está causando un problema para Sí, mira, ofrecerle acá un está. servicio. Acá método Vamos de a recolección. definir la población objetivo. Entonces, ¿quién es la población objetivo? Son aquellos posibles usuarios de esa empresa que ustedes tienen allí, la del servicio que están ofreciendo. Y vamos a identificar cuáles son las fuentes de información. Si la fuente de información es secundaria, entonces Profe, le muestro. sí. Le muestro las encuestas, pregunta. Recuerden que el material o lo que yo les expliqué ahora es que el método es el camino o la forma como nosotros vamos a recoger la información, pero el instrumento es la encuesta online en este caso. Yo ahora les expliqué esa parte. Entonces, por eso yo les decía ahora, no vayan a confundir lo que es, pues nosotros ya la lo que es tenemos. el método, la técnica y el instrumento. Por eso yo les mostré ahora un documento donde les estaba mostrando ejemplos de instrumentos. Esos instrumentos se los estaba mencionando ahora con un ejemplo aquí bueno, ustedes no la ven porque ustedes en ese momento, Laura me estaba compartiendo pantalla a mí, pero yo les había mostrado los instrumentos y Ya dejo de partir, profe. les hablé sobre la diferencia entre esos conceptos que uno los confunde fácilmente, en lo que es un instrumento, que es un método, que es una técnica. Eso uno lo puede confundir fácilmente y por eso yo ahora les decía que nos tocaba leer la parte teórica, porque dentro de la parte teórica nos está mostrando unos ejemplos y nos dice que instrumentos de recogida de información, y nos dice que la eficacia se puede dar en esos instrumentos como puede ser una encuesta online, una entrevista, una revisión documental o observación directa. Cuando hablamos de observación directa, es ir allá al sitio y observar qué es lo que está pasando con el problema que esté investigando allá. No necesariamente puede ser parte comercial, sino puede ser población vulnerable, bueno, pobres, bueno, pero en este caso nosotros sí somos en la parte comercial.
Pertinencia. Entonces, la pertinencia de esa herramienta. ¿Qué tan útil o cuando hablamos de pertinencia, qué tan apropiada o adaptada tenemos la encuesta que nosotros hemos diseñado para recoger la información? Coherencia interna. Entonces, ¿qué tan coherente es lo que nosotros estamos preguntando dentro de esa encuesta para poder recoger la información que necesitamos y poder hacer un análisis y tomar decisiones en cuanto a lo que nosotros queremos? Porque lo que nosotros estamos buscando es comercializar ese servicio, en ese caso, el caso de ustedes, donde la gente va a mejorar la lectura, la comprensión de lectura, bueno, toda esa parte que nosotros necesitamos ofrecerlo con una mejor calidad. Entonces, por eso necesitamos hacer una encuesta a esos usuarios que o están tomando el servicio o posiblemente lo vayan a tomar más adelante, o les va, o si ese servicio que estamos ofreciendo, sí lo estamos configurando de tal forma que les va a servir a las personas a las cuales le vamos a comercializar ese servicio, le vamos a vender ese servicio. Entonces, por eso las encuestas debemos buscar ejemplos también. Nos toca que ser, en ese sentido, buscar en Internet preguntas que tienen que ver con un servicio muy similar a eso. Un ejemplo, encuestas como lectura rápida. Vamos a ver cómo son esas encuestas para ir nosotros cogiendo ejemplos de allí e irlas adaptando para nuestra encuesta, para poder identificar posibles necesidades de esa población. Y así vemos, miren que estos instrumentos, para todos hay que analizar o si son eficaces, si son pertinentes, si son idóneos para esas personas, si tienen una coherencia dentro de las preguntas que estamos haciendo, si hay una eficacia, una eficiencia, si son eficientes como para recoger la información que necesitamos. Y sostenibilidad. En esa parte, sostenibilidad es un concepto que de pronto no dice mucho, pero tiene que ver con el cuidado del medio ambiente en ese caso. Y pues las entrevistas o revisión documental, o si es una observación directa, o si una encuesta online, pues hay una protección en el medio ambiente también en esa parte. Pues hablándolo pues de este último término que les estoy mostrando aquí en pantalla, que es la sostenibilidad. Ahora, ¿qué otras preguntas en ese caso van a tener ustedes en este momento, o qué otras dudas tienen allí en ese caso? Porque tienen que hacerle unos ajustes al documento. Bueno, ajustes en el sentido de cuál es el objetivo de investigación de ustedes. Tienen que aclararlo muy bien, porque entre más concreto, más específico sean ustedes para definir el objetivo de investigación, va a ser más fácil para ustedes trabajar. En investigación nosotros no podemos tomar conceptos muy generales porque nos volvemos locos resolviendo un problema muy grande. Nosotros tenemos que ser muy puntuales en un problema que vamos a resolver. Entre más delimitado sea para nosotros, menos complicaciones vamos a tener nosotros como estudiantes, como aprendices, lo estoy hablando, o sea, como el grupo que estamos aquí reunidos, que estamos reunidos. Entonces debemos tener en cuenta eso, debemos ser muy específicos en qué problema vamos a resolverle a ese negocio que ustedes tienen allí, a esa de la lectura, bueno, esa que me estaban mostrando ahora, de Fénix. Instructor, una pregunta. ¿El proyecto, o sea, lo que debemos subir al foro, debe llevar de una vez misión y visión? No, enfoquémonos solamente en lo que nos están preguntando allí. Enfoquémonos, no nos compliquemos allí, sino que lo que nos están preguntando en esos puntos que tenemos, y salimos de eso rápido. Eso no es dar vueltas en esa parte
Un ejemplo no, aquí los puntos son 5 puntos y dice que objetivo de la investigación, definición de la población objetivo, identificación de la fuente de información, método de recolección de información, definición del instrumento de recolección de información. Luego, un tercer punto, análisis del producto matriz DOFA. Y el último, informe ejecutivo de resultados. Ese informe ejecutivo de resultados, ahora que escuché a una de ustedes dos, es que allí sí deben de tener en cuenta, y miren que lo pone, la profesora lo puso de último, porque cuando ustedes hacen la encuesta, ustedes deben tabular esa información, y para tabularla, por eso les decía ahora que es más fácil hacerlo con preguntas cerradas. La tabulación es que, un ejemplo les pongo, un ejemplo que le diga a ustedes, voy a inventarme una pregunta aquí, ustedes dentro de la encuesta le dicen, este servicio que le ofrece la empresa Fénix, ¿a usted le parece bueno, regular? Bueno, que diga, ¿a usted le parece excelente, bueno, regular o malo? Un ejemplo. Profesor, qué pena interrumpirlo. Sí, ¿qué? Nosotros, pues, ¿Sí? pues tenemos ya las preguntas. No sé si le gustaría verlas para ver si cambiamos algunas o las tenemos bien. Bueno, No sé qué opine. comparta pantalla para verlas. Sí, señor, ya la comparto. Listo, profe. Son esas. Miren que aquí es donde estamos ya viendo esa parte. Mire que aquí la primera es una pregunta abierta. ¿Cree usted que el aprendizaje por medio de aplicaciones es eficiente? Entonces allí empieza la retahíla de la persona. No, no me parece porque no me gusta esto, no me gusta lo otro, no me gusta tal cosa. En cambio, si esa pregunta la cambiamos de tal forma. Un ejemplo. Califique. ¿Cree usted que el aprendizaje por medio de la aplicación, bueno, aquí la cuestión es cambiar esa primera pregunta y es, ¿cómo califica usted el aprendizaje por medio de estas aplicaciones? Entonces le coloca a usted las opciones, malo, regular, bueno, muy bueno, excelente. Entonces la persona ya contesta una de esas 5 opciones. Eso, de esa forma pueden cambiar esa pregunta. Ahora dice, ¿qué piensa respecto a la modalidad virtual en torno a la académico? Eso también es una pregunta abierta, entonces ahí nos complica un poquito más porque entonces ahí se llega la retahíla de la persona y dice, no, bueno, esa opción no me parece por esto y esto. En cambio, si le cambiamos a una cerrada, ¿califica usted la modalidad virtual en torno a lo académico? Entonces, ¿califica usted ¿qué calificación le daría usted a la modalidad virtual con respecto al académico? Malo, regular, bueno, muy bueno, excelente. Entonces la persona ya va a poner una de esas, solamente una de esas. Ahora, ¿cuál sería su prioridad al momento de adquirir una aplicación cuya finalidad es el aprendizaje? Esa también es una pregunta abierta porque ahí le toca a la persona ponerse a escribir cuáles serían sus prioridades. También la podríamos cambiar. Diga cuál del 1 al 5, un ejemplo, del 1 al 5, ¿cuál es su prioridad en cuanto a adquirir una aplicación cuya finalidad sea el aprendizaje? Entonces, coloque 1, 2, 3, 4, 5. 5 si es mucha prioridad, entonces, pum, coloca el 5. O 4 porque no es una prioridad un poquito menos, o así. O no es prioridad, entonces coloque el 1. Entonces, ahí ustedes también le explican eso. 1 si es poca prioridad y 5 si es mucha prioridad. Entonces, eso es una pregunta cerrada. Regularmente, ¿en qué materias considera más importante bueno, esa sí esa sí está bien porque ahí ya uno escoge una. Y ahora, la otra, la quinta también está bien porque ya dice sí o no, esa también es una pregunta cerrada. Entonces, esas primeras que les dije, cámbialas y póngalas así cerradas, para que así cuando se tabulación, ese es otro punto que hay que buscar. Entonces, todas las cosas, profe. ¿Cómo? ¿Cómo? Todas las colocamos. Sí, es mejor ponerlas cerradas para así evitarnos opiniones generalizadas de esa parte y además que para tabular
opiniones, pues ya nos quedan, realmente no, nos complica la vida, mejor dicho. Entonces, más bien hagamos Ah, ok. cerradas y tabulaciones. ¿Qué porcentaje en Excel aparece una torta que dice cuántos dijeron 5 prioridad máxima, 5? Entonces ahí aparecen tantos. Encuestamos un ejemplo, encuesten una Sí, cantidad de ahí de unas una 20 vez personas. aparecen las gráficas. Sí. Otra pregunta. En el tercer punto que dice que toca hacer un informe descriptivo, eso ahí como, Pues allí ¿de qué ustedes, se hace? O sea, lo que nosotras entendimos el día de su clase fue que ya después de que se recopila toda la información de las respuestas y eso, miramos en qué estamos fallando y hacemos un informe descriptivo en relación a cómo solucionaríamos el problema de eso. No sé si estamos en lo o no. sí, es fácil confundir ese punto del informe descriptivo con el último punto, que es un informe ejecutivo, donde estamos resumiendo lo que hemos analizado en la tabulación. El informe ejecutivo es analizar los porcentajes que vamos a ver en eso de Excel, eso con el informe ejecutivo. Y en la parte descriptiva es lo que tú ahora estabas diciendo, de describir que estamos fallando, pero también pongámosle también la parte positiva también. Entre más podamos hablar sobre nuestro proyecto, mucho mejor, que una vez estamos alimentando nuestro proyecto para el trabajo, porque se supone que este proyecto es para trabajarlo durante toda nuestra formación en formación, nuestra parte electiva, la parte pues académica dentro del SENA. Es que, como yo les decía en la reunión, que esto no se quede solamente por este primer trimestre, sino que esto vaya mejorando el proyecto para que el proyecto final sea algo mucho más trabajado, más mejorado, mejor dicho, porque nosotros apenas estamos empezando, entonces cometemos errores, pero vamos aprendiendo, para eso es. Cometemos errores para ir aprendiendo cómo hacemos una investigación de mercado, que eso es lo que nosotros estamos haciendo por estos días. Cómo hacemos nuestra investigación de mercado para ese servicio que estamos ofreciendo, que es el que ustedes lo han tomado como proyecto. Instructor, bueno, Se el te, día 28 al foro, eso se podría realizar desde ahora si lo termináramos ahora. entre más rápido mejor, entre más rápido mejor. Por ahí estoy también buscando resolver lo de un cuestionario que aparece, como a todos nos aparece, que no pertenecemos a esta clase, entonces no podemos resolver el cuestionario. Estoy averiguando qué pasa con eso, que es la evidencia 2. A mí me corresponden 3 evidencias. La primera es que la describir el mercado, luego un cuestionario y finalmente lo que vamos a ver, que es el proyecto de investigación, que lo vamos a trabajar ahora para mañana, que tenemos, no, bueno, hay una ficha que tenemos para mañana y pasado mañana tenemos una clase creo que con la ficha de ustedes. Sí, señor, el cuestionario, la verdad, yo ya lo respondí y me dejó responderlo normal, todo bien. ¿Cuándo lo Y respondiste, teníamos Camila? esa duda. Sí, señor, ya. Pero Ya vimos hace toda la que hace la semana antepasada lo respondí. Pues sí, qué curioso, porque a mí también me estaban llegando mensajes de que no podían responder ese cuestionario y yo entré y me decía a mí que tampoco, que yo no pertenecía no tenía permisos, que no tenía permisos para responderlo. Y a mí sí, y a mí me pareció hasta el puntaje de una vez. Bueno, mejor por ese caso, pero no, tengo que ver qué pasa con las otras fichas que me está diciendo que no pueden responderlo. Sin embargo, como nos habían dicho, le tomáramos foto cada vez que termináramos un cuestionario porque a veces que las respuestas se perdían y debíamos volverlo a hacer. Sin embargo, yo tomé evidencia de que ya lo había hecho. Muy bien, claro. ¿Y tus otras compañeras de grupo al menos también ya lo resolvieron o ellas han tenido problema? Bueno, aquí que está Laura, o que hable también, bueno, está... Ahora, Señor, ¿cuál cuestionario?
un cuestionario que es, ¿El de caracterización del mercado? sí, Ah, sí, sí, señores, sí, ya lo presenté y también me dejó y me salió el puntaje. bueno, sí, porque es raro, a mí no, no solamente a mí, sino que hay otros grupos, otras fichas que dicen que no han podido responderlo. Ah, ok. Sí, Profesor, otra preguntita. sí, Su merced sabe si, o pues no sé si su merced también sea el que nos va a ayudar con lo de los diagnósticos de riesgos ergonómicos y no. psicosociales. No, eso se supone que hay otro instructor por allí, creo que a ustedes les publicaron en un anuncio que hay otro instructor que le corresponde esa parte. Ah, Ah, sí, ok. instructor, pero como que no se ha reportado nadie más, pues estábamos como... No, pues si yo de pronto dentro de mis conocimientos tuviera idea de esa parte, pues lo haría de una vez. Sí, lo que pasa es que intentamos hacer ese trabajo, pero la verdad no sabemos en base a qué o no estamos como confundidas en ese punto. Entonces no lo hemos podido desarrollar. Sí, pero yo en esa parte sí no me meto porque no conozco, no conozco el tema, entonces no. Instructor, y bueno, la investigación del mercado, esa parte uno, ese proyecto lo seguimos trabajando en grupo o cada uno debe entregar un trabajo individual. Pues en esa parte lo que yo les decía en las clases era que ustedes hagan su trabajo, todos aportaron, pero entonces cada uno sube el mismo documento con los integrantes allí por su cuenta, por su plataforma, por su usuario. Ah, o sea, cada, del mismo Ah, proyecto, pero ok. cada uno, Claro, cada uno lo Cada sube uno lo por allí. sube. o sea que en el foro también cada uno debe subir el Pues sí, proyecto. allí pues no se vayan a confundir en esa parte de escribir cosas diferentes en la parte pues donde uno escribe pues en el foro que uno da su opinión personal. Pues me imagino que allí todos deben de dar, de pronto sí sería que todos se pongan de acuerdo, pero cada uno con sus palabras dicen, pero que todos estén pues conectados con el mensaje pues de que debe ser, cada uno da su mensaje con sus palabras, pero enfocados siempre a lo que están buscando dentro del proyecto, que ya Pero que todos, concuerde con el de los compañeros. con lo de los compañeros, sí, de pronto no decir lo mismo cada quien, pero pues que concuerde el propósito que ustedes tienen con su proyecto. Cada uno, me imagino que los 3 o las 4 personas que conforman el equipo, pues ya saben muy bien qué es lo que esperan con su proyecto, qué van a buscar, qué mejoras van a hacer. Entonces, cada uno la dirá con sus palabras, pero que concuerden todos. Ah, ok, profe. Entonces, el primer punto del foro toca entregarlo completo, con tabulaciones, informe y todo, ¿sí, Porque señor? es que eso de las tabulaciones, el informe y todo eso, las tabulaciones van dentro del documento que es el informe ejecutivo. El informe ejecutivo es donde va ya la parte gráfica con las tablitas donde ustedes han puesto, yo porque en ese momento no tengo un ejemplo de una tabulación, pero ¿qué es lo que pasa? Uno en la tabulación uno coloca, se supone que ustedes entrevistaron, un ejemplo, colocamos que entrevistaron o aplicaron la encuesta a 20 personas. De las 20, 5 dijeron mal servicio, un ejemplo. 6 dijeron regular. 7 dijeron bueno. Entonces allí van sumando 6, bueno, 5, 6 son 11, más 7 son 18. Y como fueron 20 personas las que entrevistaron, entonces excelente dijeron 2. Y eso lo hacen en tabla. Cuando ustedes cogen una tabla en Excel y colocan cuántos dijeron bueno, cuántos dijeron malo? Un ejemplo, dijeron tantos. Regular dijeron tantos. Y así van haciendo con cada una de las preguntas. La pregunta 1, ustedes recuerden que ustedes la van a pasar todas a preguntas cerradas. Ustedes la ponen en preguntas cerradas y a cada pregunta debajo le colocan la tablita y la tablita. Lo que pasa es que aquí por lo que vamos a ver si les puedo compartir aquí un momentico en Excel y hacemos el ejemplo de Profe, este no tema. sé si le pueda compartir un proyecto que yo hice, a ver si nos podemos guiar de ese. También muéstrenme en ese proyecto, vamos a ver. Aquí en este Ya momento se ya lo muestro, profe.
No estoy compartiendo, ¿cierto? ¿O sí? No, no, señor. No sé si ya se No, ve. señor. ¿Ya se está viendo? Sí, Sí, Laura ahí se está. ve. Ahí se está viendo, sí. Mira, gráfica número 28. La pregunta, el diagrama de torta. Y acá se volvió a poner la pregunta, pero acá ya con la cantidad de porcentaje y eso. Claro, las respuestas son las cantidades de personas que dijeron cada una de esas respuestas. Entonces ustedes pueden poner allí, arriba en lugar de poner respuesta, en lugar de ponerle esa tabla así respuesta, ustedes lo que van a poner, cuántas personas dijeron malo, regular, bueno, muy bueno, excelente. Entonces a cada uno le van a hacer una columna y van a poner, bueno, a cuántas personas dijeron malo, entonces 2 personas. ¿Cuántos dijeron regular? 5 personas. ¿Cuántos dijeron bueno? 1 persona. ¿Cuántos dijo muy bueno? 6 personas. Y todas esas deben de sumar en total las 20 personas que encuestaron ustedes. Claro, porque fueron 20 personas, entonces cada una dio una respuesta diferente. Y cada Ok. respuesta, al sumarse, deben de dar las 20 encuestas que realizaron para cada una. Y recuerden que deben de hacer unas, más o menos por ahí, pongámosle por ahí, unas Pues 15 tenemos 15. preguntas, pero esas 15 preguntas tienen que ir enfocadas a recoger información que nos permita tomar decisiones en lo que vamos a hacer con el proyecto. Porque si encuestamos a alguien es porque estamos preguntando qué es lo que, a ver qué opinan ellos del servicio, o si hay algo malo, entonces qué es lo que hay mal dentro del servicio que estamos ofreciendo. Ah, ok, sí, señor. Instructor, entonces, el proyecto que debemos subir al foro ya debe llevar la tabulación. Eso, la tabulación, pero ese es para el informe ejecutivo. El informe ejecutivo es donde nosotros ya estamos mostrando los resultados de la encuesta. O si no, ustedes también, para que queden mucho mejor la del informe ejecutivo, busquen ejemplos de informe ejecutivo, porque en este momento no estoy seguro si ya se debe poner la tabulación en el informe ejecutivo. Entonces busquen ejemplos en internet y miren a ver ejemplos para que ustedes se basen con esos ejemplos. Ah, ok, Ok, sí, gracias. señor. Sí, ¿qué más? O ya terminamos allí la reunión. Yo ya no, o sea, mi pregunta en sí era respecto al informe descriptivo, pero ya ahora sí. Pues, pero, profe, ahí no sé si estoy mal o no sé si mire bien, pero ahí no estaban pidiendo informe ejecutivo hasta ahorita, ¿no? Estaban solo el informe descriptivo. No, si en lo que hay que subir al foro no nos pedía informe ejecutivo, el informe ejecutivo ya está en lo de la investigación del mercado parte 1, ya vienen pidiendo eso, que es como lo que nos van a explicar el jueves, creo. Sí, Ah, bueno, entonces yo creo bueno, que ya, ya. eso es todo, profe. Bueno, entonces Sí, vamos sí, a señor. terminar y de una vez a ver cómo compartimos esta reunión también. Vamos a ver por aquí. Bueno, entonces cualquier cosa, quedamos De así todas en esa maneras, parte. muchas gracias, profe, por su tiempo. Bueno, sí, Muchas gracias. vamos a ver aquí.